estamos estudiando Marcos y estamos continuando el capítulo 8 y venimos en una seguidilla, una enseñanza que está totalmente entretejida unos versículos con otros. Y es más, los versículos que me tocan el día de hoy están muy entrelazados con lo que Virgilio va a enseñar el domingo que viene. Así que vamos a leer y vamos a intentar sacar una enseñanza que siempre tenemos de la palabra de Dios. Vamos a leer, para empezar, en Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26. Y aquí tenemos una historia que vamos a leer ahora mismo. Dice así, se titula Jesús sana a un ciego en Betsaida. Versículo 22. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de ponerle las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Queda aquí esta sección y este milagro. Lo primero que vamos a ver en esta tarde es que este milagro, este relato, es el único milagro, primeramente, que está relatado en los 4 evangelios, solamente está aquí en el libro de Marcos, y curiosamente es el único milagro que está hecho en 2 etapas, en 2 partes. Si se fijan, Jesús primero hace una parte, le pregunta y después hace otra parte hasta que el ciego queda curado. Entonces, curiosamente, este milagro está hecho en estas 2 etapas y está solamente relatado en el Evangelio de Marcos. Cuando esto sucede, Marcos tiene un propósito al escribir esto. Tiene un propósito más allá del milagro en sí, porque él quiere dar a entender algunas cosas más. Entonces estamos ante un milagro que es diferente. Jesús ha sanado a otros ciegos en este mismo evangelio y en otro evangelio en los cuales se repite el milagro. Pero este tiene algo de especial y de curioso. Entonces vemos que también Jesús usa medios poco comunes. Primero, al empezar, algunas personas están llevando a este ciego para que Jesús le sane. Si nosotros hemos estado prestando atención a lo que hemos estado aprendiendo, Jesús está sanando a personas y utiliza diferentes maneras de cómo las personas son sanadas. Es más, hasta el tocar su manto, personas han quedado sanas por Jesús. Entonces, cuando aquí está utilizando medios poco comunes como saliva o tocarle sus ojos con las manos, él está utilizando cosas comunes del día a día o cosas que no tienen poder en sí mismo. ¿Por qué Jesús está utilizando esto o utiliza otras maneras de sanar a las personas? Particularmente aquí no sabemos si había una enseñanza para ese ciego en particular. Ahora, para la cultura o para el contexto judío, la saliva, para mi abuela también, pero la saliva era curativa. No sé si han escuchado o han sabido ustedes de personas mayores las cuales dicen, no, en una herida ponte saliva porque la saliva es curativa. Mi abuela hacía eso, o la tela de araña, o cosas que las cuales daban propiedades curativas a las cosas. Ahora, Jesús utiliza su saliva. ¿Significa esto que la saliva de Jesús
tiene poder? ¿Significa que el manto que Jesús usaba tenía poder? ¿Significaba que si le cortaban el pelo a Jesús y llevaban ese pelo para otro lado, tenía poder? Hoy en día podemos ver en ciertos grupos, tal vez que hasta quieren venderte la astilla de la cruz de Jesús porque eso va a bendecir o lo que sea tu casa. ¿Significa que eso en sí tiene poder? No. Jesús está utilizando estos medios comunes, pero no sabemos particularmente en este caso el por qué. ¿Qué significaba para ese ciego? ¿Qué significaba para las personas que llevaron al ciego? Pero lo que sí podemos identificar, que la persona de Jesús lo tomó de la mano, lo sacó fuera de la ciudad, del pueblo, para poder realizarlo. Habla de que Jesús ha tomado este caso en particular, lo ha tomado individual, lo ha utilizado cosas particulares o comunes en ese tiempo para poder sanarle a él. Y no solamente esto, que lo hizo en 2 etapas. Entonces no sabemos el por qué Jesús utiliza estos medios comunes en particular. Pero lo que sí nos habla, que hay un trato personal con este ciego, que Él lo sana, que Jesús muestra misericordia, muestra compasión de este ciego, como también ha mostrado compasión de muchos de los que venían para ser sanados. Otra de las cosas, como le decía, el milagro ocurre fuera del pueblo. Esto puede ser por varios motivos. Hay estudiosos, personas que estudian la Biblia, en la cual uno dice, bueno, un ciego quieren apartarlo para que cuando pueda ver no se sienta agobiado, para que pueda estar tranquilo, para que puede tener ciertas razones por las cuales Jesús quiere hacer este milagro fuera. Pero hay otra razón más, en la cual dice quizás porque había incredulidad en Betsaida. Si vamos a ver más adelante en Mateo 11:21, dice así esta cita. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes, tú, Capernaum. ¿Acaso serás levantado hasta el cielo? Y ahí continúa, ¿no? Donde está mostrando que Jesús repetidas veces ha hecho milagros en la ciudad de Betsaida. Y aún así, aunque en otras ciudades ya se habían hecho milagros, Betsaida había una gran incredulidad hacia la persona de Cristo. No sabemos si está íntimamente relacionado a que Jesús sacara a este ciego fuera por esa razón. Pero puede ser un motivo ese. Otro motivo porque yo me inclino, el cual ha sacado y ha hecho este milagro de una manera especial y particular, es para que sus discípulos vean esto. Para que sus discípulos puedan experimentar lo que Jesús hace con el ciego, para darle una lección a ellos que va a ser más adelante. Tenemos los discípulos con el ciego y seguramente alguna otra persona, porque dice que él cuando empieza a ver son como árboles que se mueven. Seguramente este ciego no era un ciego de nacimiento, sino que sabía lo que era un árbol, por ejemplo. Entonces él veía como árboles que se movían, pero aún así no había recobrado su vista totalmente. Y Jesús hace la segunda parte donde este ciego recobra la vista por completo. Y quiero quedarme con esta parte, porque no es que Jesús falla, que le fallan los poderes y decir, ay, a ver, lo intenté la primera vez y no, mi poder no fue suficiente. No. Jesús, si quería, podía sanar al ciego a la distancia.
sin tocarle, sin saliva, en una sola oportunidad. Jesús, ese milagro lo ha hecho de esa manera porque tenía una enseñanza, tenía algo que mostrarle, y creo que primeramente a los discípulos. Y lo vamos a ver ahora en la segunda parte que nos toca el día de hoy. Vamos a leer Marcos capítulo 8, versículo 27 al 30. Dice así: Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús le ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Este relato también lo tenemos en los otros evangelios. Es más, el domingo pasado me ha tocado predicar en Mateo 16, la confesión de Pedro, donde está enfocado sobre que Cristo iba a edificar la iglesia sobre esta confesión. Pero aquí no tenemos el mismo punto. Vamos a verlo y vamos a desglosarlo un poquitín más. La pregunta que Jesús está haciendo aquí es: ¿qué dice la gente que soy yo? Este es un punto de inflexión en Marcos. Este es el punto central de Marcos. Marcos nos lleva a este punto porque es la razón por la cual él escribe este evangelio. Es quién es Jesús. Sin la comprensión de quién es Jesús, no tendríamos evangelios que escribir. Entonces, la primera pregunta que Jesús hace es: ¿quién dice la gente que soy yo? La intención de él, ¿cuál era? Seguir indagando y enseñándole a los discípulos. ¿Acaso él no sabía qué es lo que se decía de él? ¿Acaso él estaba diciendo de manera orgullosa: ¿quién dice la gente que soy? Como para enorgullecerse de a ver qué dice la gente de mí, de las obras maravillosas que yo hago. No, ese no era el propósito de Jesús. Él quería realmente ver qué es lo que decía la gente, pero para mostrarle a los discípulos una verdad. Entonces, en la respuesta que le están dando los discípulos, tenemos ahí: unos dicen Juan el Bautista. ¿Cómo puede ser que dicen que es Juan el Bautista? Si Juan el Bautista había sido muerto por Herodes. Es más, Herodes está preguntando o escuchando de Jesús o de una persona que está haciendo milagros y dice: este es Juan el Bautista que ha resucitado. En la creencia de aquel tiempo era de que alguien aparecía y que esté haciendo milagros, pues es alguien, un profeta o alguien que estaba haciendo milagros en nombre, o que había resucitado o estaba haciendo grandes milagros en nombre de Dios. Pero era una creencia. O por ejemplo cuando dicen Elías. Elías era un profeta, el cual era un enviado de Dios. Era una persona que proclamaba las verdades de Dios. Juan el Bautista también. Pero claro, Herodes pensaba que como Juan el Bautista, ahora como había resucitado, tenía el poder de hacer milagros. Y esa era su creencia en ese tiempo, de cómo ellos pensaban. Entonces, puede ser Juan el Bautista que resucitó, que estaba haciendo milagros, o otro profeta que Dios ha mandado para hacer milagros, para enseñar más de lo que Dios quiere comunicarle a las personas, porque profetas anteriormente había habido en el pueblo de Israel y comunicaban lo que Dios quería. Pero ¿sabes qué? En todas estas respuestas, al final, solo lo que se encuentra es otro enviado de Dios, común y corriente, un hombre nada más, un ser humano, el cual va a pasar, que va a vivir, va a enseñar, va a morir y vendrá otro profeta.
Ese era el pensamiento de las personas de quién era Jesús. Un enviado de Dios, sí, porque podemos ver sus milagros, podemos escuchar sus enseñanzas con autoridad. Bravo, Jesús está enseñando, son muy buenas cosas. Hasta el día de hoy tenemos enseñanzas de Jesús que pueden cambiar la mentalidad del hombre. Pero si solamente es un hombre, quedaría ahí. Entonces, hay esos conceptos equivocados de que Jesús es un profeta más. Pero Pedro dice una verdad ahí. Dice, tú eres el Cristo. Y tenemos en los relatos de los otros evangelios donde Jesús acepta esta afirmación. Es más, en Mateo le dice, bien has respondido, y esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces es una verdad eterna de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido, el enviado de Dios, era cierto, era verdad. Pero Pedro, como portavoz de los discípulos que están ahí, porque los discípulos estaban confesando de que Jesús era el Cristo, había un entendimiento que no era completo. Porque en ese entonces, en ese tiempo, la figura del Mesías era que Dios iba a enviar a alguien por el cual iba a reinar, iba a restaurar la nación de Israel, que iba a quitar de la opresión al pueblo de Israel del imperio de turno, que en ese tiempo eran los romanos. Entonces, había ciertas cuestiones que ellos estaban esperando un Mesías, pero era un Mesías diferente a lo que Jesús venía a hacer. Y como hablando con Eric también, y lo que él ha enseñado, y lo que hemos enseñado, hemos visto que Jesús ataca y está reprendiendo a los discípulos porque hay incredulidad en ellos, porque no hay una verdad, no hay una comprensión realmente espiritual de lo que conlleva que Él sea el Cristo, que Él sea el Mesías. Es más, en los versículos anteriores le está diciendo de cuídense de la levadura, y ellos diciendo, ¿será porque nos olvidamos de traer el pan? No, y era de las enseñanzas de los fariseos que iban en contra de lo que Jesús estaba enseñando. Entonces, tenemos aquí de que Pedro dice la verdad, pero todavía no entiende la naturaleza del mesianismo de Jesús. Entonces, va a quedar claro en la sección que le va a tocar Virgilio la semana que viene, pero solamente le voy a leer ahí, el 31 al 33. ¿Por qué queda claro? Porque mira lo que Pedro hace cuando Jesús está enseñando algo más. Voy a leer desde el 31 al 33. Dice, luego comenzó a enseñarle, ¿no?, Jesús a los discípulos. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, es decir, el Hijo del Hombre, el Mesías, y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Dice el 32, habló de esto con claridad. Pedro, el que contestó de tú eres el Cristo, lo llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es decir, que cuando Jesús empezó a enseñarle con claridad lo que la persona del Cristo, del Mesías, tenía que ser, Pedro no tiene el entendimiento de lo que la figura del Cristo tenía que pasar. Ellos aún tenían la imagen de que Jesús estaba, voy a poner la siguiente, no, pero voy a aclararlo aquí, de que Jesús, aparte de hacer milagros, aparte de enseñar con autoridad,
él iba a llegar un tiempo en el cual se iba a levantar con poder, iba a formar una revuelta con el pueblo judío y se iba a enfrentar al Imperio Romano e iba a restaurar la nación de Israel. En algún punto, los discípulos pensaban en esa restauración momentánea, terrenal, y que Jesús le iba a llevar a cabo. Pero Jesús le está enseñando, y vamos a ver a lo largo de este Evangelio, qué es lo que significa la figura del Cristo. En el otro punto tengo que Jesús guarda el secreto mesiánico hasta más adelante. Le dice en el versículo 30, Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. ¿Cómo? Y esto tiene una muy clara respuesta. Si ellos empiezan a proclamar a un Cristo equivocado, todo se va a venir abajo. Va a encaminar para otro lado y no se va a cumplir lo que Cristo vino a hacer. Entonces imagínate que en ese punto Pedro y los discípulos declaraban que él era el Cristo, pero enseguida no les enseñaba lo que él realmente venía a hacer. Imagínate que a lo mejor podría haber habido una revuelta que se levantaba donde pasó en la entrada triunfal, donde las personas hasta este punto aclamaban y buscaban a Jesús porque pensaban que venía a liberarlos de la opresión romana. Pero cuando Jesús muestra su verdadera misión, muchos de esas personas que confesaban con su boca que Él era el Cristo, lo han rechazado, porque no compartían y no creían realmente lo que Jesús venía a hacer. Entonces, al Jesús decirle esto, es de que no lo digan porque iban a enseñar algo incompleto. Eso me hace pensar hoy en día de que muchas veces hay un evangelio incompleto. Y un evangelio incompleto no produce salvación, no produce restauración, no produce arrepentimiento hacia delante de nuestro Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado qué tipo de evangelio escuchamos el día de hoy si no está centrado en Jesús y no solamente en la declaración de que Él es el Cristo. La respuesta está aquí. El entendimiento completo del Cristo, ellos aún no pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque solo podrían entenderlo cuando Jesús pase por la muerte y la resurrección. No hay un comprendimiento completo. Es más, si vamos a lo largo de los evangelios, vamos a ver cómo Jesús sigue enseñando a los discípulos, sigue mostrándoles la incredulidad, sigue mostrándole de que ellos no comprenden por completo aún lo que Cristo vino a hacer para rescatar, para redimir, para perdonar los pecados. Entonces, recién hablábamos con Eric, yo pienso que el punto de inflexión donde ellos comienzan a ver es cuando Jesús es resucitado y cuando en el camino de Emaús Jesús se le presenta a uno de los discípulos y se va presentando en diferentes momentos, pero en ese momento los discípulos, sus ojos son abiertos y pueden comprender todo lo que del Antiguo Testamento está prometido, está profetizado sobre quién es el Cristo, lo que vino a hacer y lo que vino a proveer para el perdón de nuestras vidas. Entonces, era muy peligroso que el evangelio que los discípulos proclamaran en ese tiempo se divulgue tempranamente, porque solamente el evangelio completo es comprendido a través de la muerte y de la resurrección de Jesús. Entonces, para ver hasta aquí este punto de inflexión en Marcos,
ha mostrado que Jesús es como hacedor de milagros, porque lo estamos viendo de que está sanando a personas y mostrando su poder, y estas son señales que acreditan que viene de parte de Dios y que es Dios, y que es un maestro con autoridad. Es decir, que lo que está enseñando tiene autoridad. Y hasta este punto todo bien. Los discípulos lo están acompañando. Imagínense los discípulos ver que está multiplicando el pan, sanando enfermos, que las olas y el viento le obedecen. Imagínense que todo esto sí es espectacular. Pero si solamente se queda en la figura de solo un hombre que va a morir y va a pasar a la historia, no va a cambiar el destino de la humanidad. Entonces, a partir de ahora, va a mostrar que va a empezar a revelar que el Cristo es también el siervo sufriente, que el propósito por el cual ha venido es en obediencia al Padre, en obediencia a la ley, en obediencia hasta muerte y muerte de cruz, para transformarse en el sumo sacerdote, en un mejor sumo sacerdote, en un mejor profeta, en un mejor rey. Entonces Virgilio va a tener el privilegio de, a partir del domingo que viene, ver qué es lo que significa este Cristo sufriente, pero victorioso al final. Representa la ilustración del principio del ciego, representa la condición de los discípulos. Ellos estaban ciegos. Jesús, en la primera etapa del milagro, toca los ojos del ciego con su saliva, con sus manos, y empiezan a ver esta figura de como árboles que se mueven. Esta primera imagen es como la imagen que los discípulos tienen de Jesús. Están viendo, Jesús los ha llamado para que sean sus discípulos, pero aún su vista es progresiva, su vista es aún no es clara. Y en el proceso que vamos a ver de los discípulos, vamos a ver que su vista va a ser abierta por completo. Van a ver claramente la persona del Cristo. Y gracias a eso vamos a tener Hechos de los Apóstoles y las cartas, las cuales ellos pueden ver con totalidad la persona de Cristo, y podemos tener hoy la palabra de Dios en la cual encontramos la verdad de quién es Cristo. Han visto algo de Jesús, pero todavía era borroso, y vamos a ver que van a ver borroso por bastante tiempo aún, pero cada vez más. Lo que Jesús le está mostrando aquí es que Jesús y la persona del Cristo, la persona de Él, no solamente es plenamente hombre, sino también que es plenamente divina. Porque si solamente fuera hombre y no divina, no habría resultado en su muerte y resurrección. Entonces, tienen que entender primeramente que es el ungido, la figura del Mesías, es el ungido, el enviado, es Dios mismo, Dios encarnado, porque era necesario que esto aconteciera, porque no había un hombre justo en la tierra, solamente en la persona de Jesucristo. Entonces podemos ver que en Él se cumple plenamente hombre y plenamente Dios. Lo que esto me lleva es que una de las imágenes o una de las promesas, y tomé este punto tomando en referencia lo que los discípulos pensaban de lo que era la figura del Mesías. Ellos querían agarrar a Jesús, hacerlo rey, para que Él gobernara sobre esa nación terrenal y que pueda restaurar la nación de Israel y que puedan gobernar en paz, con poder, como ellos querían, demostrando el poder y la grandeza de Dios en la tierra. Pero ese no era el plan de Dios, el plan era uno mucho
mayor. Entonces, las promesas que teníamos, o una de las promesas, es que el Mesías debería reinar para siempre. ¿Cómo puede una persona, solamente hombre, gobernar para siempre? No es posible, porque esa persona, como les decía a los niños, los reyes gobernaron, murieron y quedaron en los libros de historia. Entonces, para que una persona reinara para siempre, tenía que ser plenamente hombre y plenamente Dios. Tenemos en 2 Samuel 7, 13 al 14 y en Isaías 9, 6 al 7. Voy a leer en Isaías, a ver, lo tengo por aquí. Isaías 9, 6 al 7, donde escucha lo que dice aquí en las profecías. Porque no nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se les darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Esto no lo podría haber hecho un hombre, sino un Dios el cual pueda gobernar. Un simple hombre no puede establecer un reino eterno, solo Dios. Y eso es lo que Jesús está revelando a ellos, que la figura de Cristo es más que solamente un hombre que está haciendo milagros y hablando de parte de Dios, sino Dios mismo manifestado y encarnado en la persona de Jesús, con un propósito. En resumen, Jesús, el Rey mesiánico, se está revelando por completo para que puedan ver. Es plenamente hombre y plenamente Dios. Al día de hoy tenemos el privilegio de que no es que se está revelando ahora, ya se ha revelado y podemos tener el conocimiento de quién es la persona de Cristo. ¿Crees esto? Esto hace lo que es una iglesia. La iglesia no es un grupo de hacer comidas, de pasar el tiempo juntos. Lo que nos une es Cristo. Entonces, si nosotros estamos creyendo lo que Jesús vino a hacer y el evangelio completo a través de la muerte y la resurrección de Cristo, eres parte de la iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo. Eso nos incluye en la obra, nos introduce en la obra que Cristo ha hecho en favor nuestro. Nada de lo que nosotros hagamos, el ciego lo tuvieron que guiar. Al ciego Jesús lo tomó de la mano y lo ha llevado. Jesús ha tomado el ciego y le ha dado vista progresiva, pero vista al final, claramente. Eso es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Hay una revelación progresiva. Ojalá fuera tan sencillo como decir, creo en Cristo y mi mente ya conoce todo de la persona de Cristo, ya conoce todo lo que yo debo hacer para obedecerle a Él, o mi vida cambia como el día y la noche. Debe cambiar, claro que sí. Pero hay una revelación progresiva y un conocimiento progresivo de lo que nosotros aprendemos de Cristo y cómo Él obra en nuestra vida de manera definitiva, pero de manera progresiva a través de cada uno de nuestros días. Eso es lo que Dios quiere y eso se llama santificación, el poder buscar el carácter de Dios en nuestras vidas. No porque estemos ganando algo,
sino porque lo que Cristo ha hecho en nosotros estamos respondiendo a lo que estamos creyendo y viviendo coherente con esa manera de actuar. Tenemos esa revelación progresiva. Ahora, para terminar, me gustaría poner esto aquí en pantalla, porque como los discípulos en ese tiempo estaban teniendo una revelación progresiva de lo que Cristo venía a hacer, claro, ellos se encontraban con muchas leyes, hemos visto, el ritual de lavarse las manos, venían de enseñanzas de los fariseos, venían de cosas que la religión había enseñado y había estipulado cómo el hombre podía llegar a Dios o agradar a Dios, mientras que el Evangelio es todo lo contrario, es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios descendiendo, Dios buscando al hombre. Entonces, lo que no es la confesión de Cristo, cómo se ve y lo que es. Entonces, utilizando en mi mente, lo veía bien, ¿vale? Vamos a ver si lo puedo explicar. Pero en mi mente, cuando Pedro está confesando esto y los discípulos y las personas que están queriendo buscar a Dios de una manera correcta, tienen ciertas cosas. Es más, voy a poner la figura de los fariseos. Lo que no es el confesar a Cristo es ponerse como superior a otros. Si vemos los fariseos que eran encargados de poder llevar la palabra de Dios al pueblo, ellos eran superiores al pueblo. Señor, gracias que no soy como estos. Se ponían por encima, tenían más derecho. Hemos visto, designaban su dinero y lo estipulaban como corbán. Esto es ofrenda al Señor, pero no ayudo a mis padres. Entonces vemos que el sistema religioso de ese tiempo había pasado de creerse superiores ellos porque tenían la palabra de Dios. Pero lo que Jesús enseña, y hemos estado leyendo, y le enseña a sus discípulos, que Él miraba con compasión a las personas, a los que no tenían comida, a los enfermos que venían, a cada persona, a un ciego que lo trata particularmente de una manera especial, porque más allá de su sanidad física, Él buscaba enseñarles una sanidad más profunda, que era espiritual. Entonces Jesús enseña que en el Evangelio completo la superioridad no es estar por encima, sino que mires con compasión, que puedas dar a otros. Tenemos autoridad sobre otros. Cuando los discípulos tal vez pensaban de que Jesús iba a restablecer ese reino, era ponerse por encima del imperio romano y el que venga después, y el que venga después, y el que venga después para poder someterlos. Es decir, como ellos estaban sometidos, ahora querían someter a otras naciones y poder mostrar ese poder a través de esa nación. Pero lo que Jesús enseña y le va a enseñar es que deben servir constantemente a otros. El Evangelio cambia constantemente su manera de pensar, que ahora no eres superior a otros, que en Cristo no tenemos autoridad sobre otros, sino que el que quiera ser el primero, que sirva, que tenga compasión de los otros. Otro punto, en la figura del Mesías que ellos figuraban, que vean, era un Mesías victorioso, que le iba a dar la victoria momentánea sobre esa otra nación. Pero lo que Jesús le enseña, que el verdadero evangelio es en obediencia, en someterse al Padre, en someterse a lo que su Padre le está enseñando, en someterse en obediencia a cumplir la ley, porque Él no vino a romper la ley, Él vino a cumplirla
para un propósito mayor. Entonces, la victoria no es someter a otros, estar por encima de otros, gobernar sobre otros, o que Dios me dé el poder para lo que yo quiera hacer. Ese no es el Evangelio, hermanos. No es el Evangelio para que Dios me dé más dinero, para que Dios me dé más contactos, para que Dios me dé más tranquilidad. Ese no es el Evangelio, es todo lo contrario. Cristo ya ha suplido todo eso para nosotros. Ahora, la manera de que nosotros debemos vivir es en compasión, sirviendo a otros y en obediencia al Padre. Esto es muy amplio, ¿vale? Pero la idea es que a partir de ahora ellos deben vivir una vida diferente, transformadas, donde lo que ellos están aprendiendo va a ser transformado. Vienen de una idea de leyes y reglas, donde Jesús le va a enseñar de que deben buscar en sus enseñanzas lo que Jesús está enseñando, cómo vivir a la luz del Evangelio revelado cada vez más según la ley de Cristo. Y según la ley de Cristo es amplia, pero Jesús la resume en dos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y la segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume de cómo debe verse nuestras vidas en obediencia a Dios. No esclavos de las leyes, no esclavos de lo que personas han estipulado a lo largo. Podemos ver el carácter de Dios en las leyes. Pero lo que Cristo hace en el Evangelio es cumplir todas las leyes para que nosotros no estemos esclavizados por ellas. Porque las leyes muestran la condición de nuestras vidas. Que la respuesta es que somos culpables. Y solamente en Él y en la comprensión del Evangelio completo tenemos la libertad, tenemos la redención y el perdón de pecados. Oramos en esta tarde. Padre amado, queremos confesarte de que nuestras mentes finitas no comprenden por completo tu Evangelio. Por gracia somos salvos mediante la fe. Creemos esto. Creemos que no eres o no has sido solo una persona en la cual ha hecho milagros, ha hecho buenas enseñanzas, sino que también creemos en lo que tú has venido a proveer, en ese sacrificio perfecto para la redención de nuestras vidas. Gracias porque tenemos el privilegio el día de hoy de poder aprender, contemplar tu palabra y cada vez más enriquecernos de lo que tú has hecho en favor nuestro. Ayúdanos a vivir una vida coherente con el Evangelio. Ayúdanos a vivir una vida aferrados a lo que tú has hecho y cómo tus enseñanzas nos animan, nos mandan a amarte a ti y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Ayúdanos a dar, ayúdanos a reflejar tu carácter a otros. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.